Muy buenos días. Agradezco al doctor Ernesto Wong su invitación a que participara en esta convención sobre economía, geopolítica y sistema mundo 2021. Voy a hablar de soberanía, soberanía estatal y de los retos al Estado nacional en la globalización. El concepto de soberanía lo encontramos en Jean Baudin en el siglo XVI. Refiere al poder del soberano, el poder de unificar el Estado en, frente a los conflictos internos, sobre todo religiosos, y el poder de afirmarse frente a otros estados nacionales. Esta concepción de Jean Baudin de una soberanía indivisible, inalienable, imprescriptible, eh, va a marcar la historia política de Occidente. La otra concepción que construye estados nacionales es la que emana de las negociaciones de Westfalia en 1648, en la cual los conflictos internacionales son los conflictos entre estados. Por lo tanto, las guerras entre religiones, entre facciones, al interior de un estado, entre casas nobles, etcétera, no son consideradas como asunto o tema de derecho internacional. Emana de ahí el principio de no intervención y, por tanto, el derecho de autodeterminación de los estados a resolver a su estilo los conflictos internos que emanen de las contradicciones sociales, económicas y políticas en su interior. Esta concepción, tanto la de Baudin como la de Westfalia, eh, enuncian una concepción del sistema internacional, un sistema compuesto por estados nacionales. Y esta concepción es una de las concepciones que nos ha llegado hasta la actualidad a la hora de interpretar los asuntos internacionales. En el siglo XIX, a inicios, surgen los estados en América Latina. La primera experiencia de emancipación la encontramos en Haití. Se independiza mediante una influencia importante de los jacobinos franceses, se independiza de Francia. Posteriormente, movidos por la experiencia haitiana, se van surgiendo las otras experiencias de emancipación en el resto de América Latina, en la Gran Colombia o en Venezuela, en México, y en el Río de la Plata. También, posteriormente, la independencia por segregación de una de las partes de la isla de Haití, la comunidad hispanohablante. Así las cosas, durante el siglo XIX surge un conjunto de estados en América Latina, de estados nacionales, jóvenes, que empiezan a construir su propia historia, fortaleciendo y consolidando su interior naciones que le dieran identidad y sentidos de unidad a cada una de esas naciones. En su exterior tenía sus propios retos. Por un lado, la presencia norteamericana, que le fue sumamente influyente al principio en la construcción de los estados nacionales y en la tradición constitucionalista en los países de nuestra América, pero también la agresión potencial que le significaba la doctrina Monroe norteamericana, pero también la presencia de los ingleses, que por un lado estimulaban la independencia, pero por otro lado también resguardaban sus propios intereses en los países de América Latina. Inglaterra, para ese entonces, tenía bajo su control soberano a una inmensa cantidad de islas grandes y pequeñas en la región del Caribe y algunas posesiones en tierra continental. Esto hay que tomarlo en cuenta porque son los factores que van a ir determinando la construcción del sentido nacional en nuestra América. Y no solo me refiero de Europa a Gran Bretaña, también Francia, también Holanda e incluso España mantenía posesiones en algunas islas del Caribe, Cuba y
Puerto Rico. Muy tempranamente, los países de América Latina, inspirados y bajo la dirección de Simón Bolívar, llegaron a un tratado, se llama Tratado de Amistad, Paz y Confraternidad, en 1826 en el Congreso Anfictiónico de Panamá, donde formularon una concepción muy particular del quehacer de nuestra América desde, a partir de ese tratado. Los artículos 1, 2, 3 y 28 en particular, no los voy a leer, señalan tres características sustantivas e ineludibles y amalgamadas de la relación de América Latina, de los países de América Latina. Uno, la independencia y la defensa de la soberanía nacional. El otro, la unidad y confraternidad y amistad de los diversos países de América Latina. Y el tercer elemento, la resistencia a las pretensiones de dominación foránea. Por lo tanto, es un esfuerzo mancomunado por la defensa de la independencia, de las jóvenes independencias de América Latina. Así las cosas, el sistema interamericano o interlatinoamericano ya iba teniendo otro tipo de acción, la acción conjunta de los estados. No solo la encontramos en particular en Centroamérica de una manera muy joven, muy imberbe, incluso a veces ingenua, una federación centroamericana que da sus primeros pasos, pero que se disuelve a escasos 30 años de su existencia, creando 5 pequeñas repúblicas en el interior, también sumamente coaccionadas y presionadas por Gran Bretaña y por los Estados Unidos, sino también surgen otros países en el resto del continente americano, que van conformando este enjambre de estados nacionales, y este enjambre de estados nacionales con acuerdos y en acercamientos y entendidos entre cúpulas de dirección política que van dándole carácter de otro sujeto distinto de los estados nacionales. Al final del siglo XIX, Washington convoca a la convención o al Congreso de Washington para crear un sistema panamericano en aquel entonces, y la visión de Washington es una visión de protectorado que viene desde Monroe de 1823, que va a ir creando a través de la primera mitad del siglo XX un sistema interamericano centrado en la OEA y en el TIAR, pero también con órganos periféricos que le van dando sentido de otros actores no estatales a el sistema interamericano. Pero por su parte también América Latina va creando también sus propias fórmulas de encuentro. La segunda mitad del siglo XX nos encuentra a una América Latina muy dinámica, buscando acciones concretas, sobre todo de encuentros y entendimientos en el ámbito económico y comercial. La LALC, el Tratado de Montevideo de 1960, da un sentido de unidad distinto a la unidad que estaba formulándose dentro del sistema interamericano, y a su vez Centroamérica estaba creando su propio derrotero, no solo con la ODECA, sino también con el mercado común centroamericano. Señalo esto porque, así visto, el sistema interamericano va conformando, o el sistema, o los países de América Latina van conformando otros actores, no solo estatales, o que trascienden la vida estatal de los estados que se habían conformado a partir de la autonomía o de la independencia en el siglo XIX e inicios del siglo XX. Ese siglo XX vamos a ver en Latinoamérica, además de la LALC y el mercado común centroamericano, vamos a encontrar también la comunidad andina o el pacto andino, que se va
a convertir en comunidad andina. Por otro lado, el CARICOM, a partir de la descolonización del Caribe por parte de Gran Bretaña, aunque también el desmembramiento de una de las colonias holandesas, y el acercamiento de todas estas naciones y de todos estos esquemas a formas de encuentro superior. Por un lado, al final del siglo XX, encontramos la Asociación de Estados Caribeños incorporando lo que eran todos los países de, ribereños o que circundan el Gran Caribe, lo que fueron el G3, lo que son el CARICOM, la Comunidad Centroamericana. En el América del Sur también se va formulando al interior mismo de la ALADI, el acuerdo del Tratado de Montevideo de los 80, ya no solo la Comunidad Andina, sino también el Mercosur, y se da cobijo a un acuerdo de dos socios de la ALADI, en un pacto o un tratado bilateral que inicialmente se le llama ALBA y que posteriormente va incorporando otros actores, no solo de América del Sur, sino de la región del Caribe y también de Centroamérica. Esto va haciendo más compleja el sistema interlatinoamericano y más sólido el sentido que tenía la visión bolivariana en aquellos tres elementos del tratado de 1826 se va consolidando hacia el final del siglo XX e inicios del siglo XXI en un gran sistema que tiene como motor significativo el ALBA y que va incorporando en el espacio caribeño a una serie de estados, organismos, hasta llegar a lo que fuera la CELAC. Este es un elemento que quiero señalar porque la historia, aunque fuera así señalada la carrera, nos va marcando criterios que nos van indicando cómo el sistema interamericano, al igual que el sistema mundial, no es un sistema solo de actores estatales, sino que hay otro tipo de actores que se van involucrando en ellos. Es lo que llaman algunos autores una inmensa telaraña, sumamente interdependiente y compleja, que le da sentido a el sistema internacional. ¿Qué tiene esto de importante? Y es el hecho de que la globalización ha enfrentado a los estados a retos globales. Hay asuntos que no se resuelven en el ámbito interno de los estados. Ya en el siglo XVIII, Kant había señalado que la guerra no es un asunto que pueda resolverse solo con la participación de los estados por sí mismos, ni por un acuerdo de paz como una amnistía temporal, sino que se requería de un tratado en donde los estados renunciaran a su agresión propia y natural de voluntades estatales para llegar a la paz, a una paz perpetua y a garantizar un derecho a la paz universal a todos los seres humanos del mundo. Eso que formulaba Kant en 1795, también en 1797, uno en el opúsculo sobre la paz perpetua y otro en la metafísica de las costumbres, su primera parte, es lo que encontramos incluso posteriormente, ya no solo a la altura de la Segunda Guerra Mundial en la conformación de Naciones Unidas, sino los retos presentes que no pueden ser resueltos por los estados nacionales, como es el calentamiento global, como es la crisis económica y la situación financiera y la situación económica mundial, como es las pandemias y el tema de la salud mundial, y como lo es también las migraciones, que tienen que ver también con otro tema que es global, que es las hambrunas, o es la distribución de alimentos a nivel mundial. Esto, algunos están liderados o sufridos por seres humanos de manera directa, como es la hambruna, como es la migración, otros de manera indirecta.
como es el tema de las crisis económicas que repercuten en las poblaciones, o como es el tema de la guerra que repercute en el derecho a la paz. Pero ninguno puede ser resuelto por un Estado nacional amparado a su propia soberanía ni a su propia autodeterminación, como si eso solo fuera la única posibilidad de resolverlo. Trascienden la frontera nacional. El mejor ejemplo de trascendencia de la frontera nacional es el calentamiento global, es las pandemias y es las migraciones. Los migrantes no llevan pasaporte, pero llevan en el corazón su sentido nacional. No ven la frontera, van más allá. Y las migraciones son un ejercicio de la humanidad que ha cundido toda nuestra historia como seres humanos, desde hace más de 300 años, cuando el Homo sapiens salió de África, para cubrir y para colonizar todo el mundo. Por tanto, algo que tiene que ser resuelto a nivel global desde cuando los actores nacionales son estatales, solo puede ser resuelto mediante la cooperación. En ese sentido, al igual que la paz en la formulación de Kant solo podía ser alcanzada mediante un acuerdo entre estados nacionales con una especie de federación de estados, un ente no propiamente estatal que dirimiera los conflictos y que fue creado de alguna forma con Naciones Unidas casi 200 años después. Lo encontramos también en otros organismos y en otras instancias. No, que no nos guste la forma como maneja la concepción del comercio mundial, la OMC, para las grandes burguesías y el empresariado mundial, el Estado no le es suficiente. Y en su momento fueron impulsando y creando organismos de carácter supranacional o intergubernamental a niveles subregionales, a niveles continentales y a nivel global como la OMC. Y los acuerdos fundamentales sobre calentamiento global que trascienden los estados nacionales y algo que nos es perentorio, el tema de la salud con las pandemias y el tema de las migraciones. Creo que estos aspectos tienen que ser vistos en ese sentido, en el sentido de retos globales a los cuales el Estado debe resolver o debe acudir mediante órganos que trascienden la soberanía estatal, porque funcionan y actúan por transferencia de soberanía. La soberanía, por tanto, en la forma como fue vista por Jean Bodin, indivisible e inalienable, no es la soberanía que estamos viviendo en este momento. Es una soberanía transferida, es una soberanía compartida, es una soberanía que algunos autores llaman soberanía inteligente. En todo caso, es la soberanía con la cual actúan los órganos no estatales en el escenario internacional en esta interdependencia compleja. Hasta ahí mi reflexión, muchas gracias y quedo a la espera de las intervenciones con la cual pueda enriquecerse y mejorarse esta concepción. Gracias a todos.